Mi padre murió cuando yo era muy pequeño. Mi recuerdo más antiguo es de cuando tenía 7 años y él ya no estaba con nosotros. En aquellos tiempos mi madre y yo vivíamos en una casita de madera, pues la casa que tenía mi padre fue tomada por sus hermanos, quienes sacaron a mi madre de ahí. Éramos muy pobres. Mi madre no tenía trabajo y vivíamos de la caridad de los vecinos. Por suerte nunca nos faltó comida y tampoco pasamos frío. Desde los 9 años comencé a trabajar con los vecinos, ayudando a pintar y recogiendo la basura, cosas que no se me dificultaban tanto. Un día llegaron 2 mujeres con una niña a la cuadra. Tomaron una de las casas abandonadas y se quedaron a vivir allí. Las nuevas vecinas no eran muy sociables. Casi nunca se les veía salir durante el día, solamente por las noches. Las mujeres se arreglaban un poco y se iban, dejando a la niña sola en la casa, pero sucedía algo extraño con ellas, pues nunca nadie las veía regresar. Simplemente sabíamos que habían vuelto porque se escuchaban dentro de la casa. Esa era una situación muy extraña. En una ocasión durante la comida después de un bautizo, un vecino le comentó a mi madre que había visto regresar a las mujeres. Dijo que una de ellas traía una herida grave en un ojo, pues se quejaba mientras se cubría el rostro con una mano, y se alcanzaba a ver que sangraba bastante. Mi madre le contó a otra vecina, y así el rumor corrió por toda la cuadra. Tiempo después, mientras jugaba a la pelota en la calle con algunos amigos, vimos a una de las mujeres salir a la banqueta para tirar agua. Los 6 niños que estábamos ahí nos quedamos helados al notar que tenía una cicatriz espantosa en uno de sus ojos. Le cruzaba el rostro desde la mitad de la frente hasta una de las mejillas, lo que le daba un aspecto aterrador, pero lo peor ocurrió con la niña. Un día salió de la casa y comenzó a caminar por la calle. Una vecina al verla sola se acercó con la intención de regresarla a su hogar, pero en cuanto la mujer se aproximó, la niña reaccionó de manera furiosa y la mordió con una fuerza brutal. La señora gritó de dolor, y en ese momento la mujer de la cicatriz salió corriendo, sujetó a la niña con fuerza por la nuca, hasta lograr que soltara a la vecina. Luego la cargó y se la llevó de vuelta a la casa sin siquiera preguntar si la mujer estaba bien. El marido de la señora tuvo que llevarla al hospital. Cuando la pareja regresó, mi madre fue a ver cómo seguía la mujer. El esposo le contó que en el hospital, los doctores pensaron que la había mordido un perro por la profundidad y el estado de la herida. Le dieron antibióticos y le advirtieron que de haber tardado más en atenderla, habrían tenido que amputarle el brazo. Todo era demasiado extraño, pero al mismo tiempo despertaba curiosidad. Teníamos en la cuadra a una mujer con una cicatriz que le atravesaba el ojo, y a una niña que mordía como si fuera un animal. Pasaron algunos días y la vecina que había sido mordida empezó a tener fiebre muy alta. Su esposo y algunos vecinos llamaron a un doctor, pero cuando llegó ya era demasiado tarde. La infección había avanzado demasiado rápido y la mujer murió. El esposo, completamente destrozado, no pudo contener su furia. Salió al patio de su casa, agarró un machete y se dirigió a la casa de esas mujeres. Algunos vecinos intentaron detenerlo, pero estaba fuera de sí. Entró a la fuerza, y desde afuera solo escuchamos gritos, golpes y muebles rompiéndose, y luego un silencio total. Pasaron algunos minutos, pero el hombre nunca salió de esa casa. Nadie necesitaba explicaciones, pues todos sabíamos lo que había pasado. Desde entonces el miedo se apoderó de la cuadra y nadie se acercaba a esa casa. En las noches, cuando las mujeres salían, todos cerraban puertas y ventanas. Por las tardes, si la niña aparecía, la gente evitaba cruzarse con ella. Algunos vecinos, incluida mi madre, consiguieron perros para protegerse. Los perros nos dieron algo de seguridad, pero también hicieron que las calles fueran más peligrosas, porque todos eran bravos y había que tener cuidado incluso con ellos.
Con el tiempo nos acostumbramos a la rutina. Sabíamos que las mujeres salían porque todos los perros ladraban, y sabíamos que regresaban porque los perros volvían con su escándalo, pero lo extraño era que nadie las veía volver. Así pasaron los días entre miedo y ladridos, hasta que una noche sucedió algo diferente. Aquella madrugada los perros hicieron más ruido de lo normal, pero esta vez en lugar de ladrar, la mayoría empezaron a chillar como si estuvieran presintiendo la muerte, y resulta que así fue. A la mañana siguiente, un vecino que iba camino al trabajo encontró a su perro muerto en medio de la calle. Le habían desgarrado el cuello de una mordida. Lo más extraño era que ese perro era de pelea. Para matarlo de esa manera, tenía que haber sido una criatura increíblemente fuerte, y esta situación fue lo que terminó de preocupar a todos. Además de las mujeres y la niña, teníamos una bestia suelta que mataba perros. Ahora sí ya tenemos el peor escenario, dijo mi madre visiblemente asustada. Pasó una semana y yo ya me había acostumbrado al ruido de los perros. Me dormía después del primer ladrido y me despertaba con el segundo, pero una noche a eso de las 4 de la mañana, en lugar de ladridos escuchamos otra cosa. Claramente se lograba percibir el grito desesperado de un hombre. No se le entendía nada, pero su voz dejaba claro que estaba sufriendo, y nosotros sabíamos que algo terrible estaba pasando afuera. Mi madre se asomó por la ventana y vio a 2 bestias de color café oscuro. Parecían lobos, pero eran demasiado grandes. Uno de ellos arrastraba al hombre sujetándolo del brazo con los dientes, por eso gritaba de dolor. Mi madre entendió de inmediato que esas criaturas eran las mismas que habían matado al perro del vecino, y aunque parecía increíble no había otra explicación. Esas bestias eran las mujeres que salían cada noche, pero esta teoría se confirmó cuando las criaturas después de su ataque se fueron directo a esa casa. Ya no había dudas, aquellas mujeres eran verdaderas nahualas. Eso explicaba la mordida de la niña y el destino del vecino que entró en su casa y nunca volvió a salir. Al día siguiente las mujeres de la cuadra se reunieron para hablar. No solo mi madre había visto a las bestias, varias vecinas también fueron testigos, y entre todas llegaron a la conclusión de que estábamos en peligro. Si esas criaturas podían matar perros y hombres, en cualquier momento podrían atacarnos a nosotros. Decidieron que esa misma noche, cuando las mujeres salieran, soltarían a los perros de la colonia. La idea era que cuando regresaran ya convertidas en bestias, los animales las atacarían, y tal vez de esta manera podrían deshacerse de ellas. Cuando llegó la noche todo ocurrió como siempre. Cuando vieron que las mujeres salían de su casa, los vecinos se reunieron y soltaron a los perros. Algunos hombres armados acordaron que si las cosas se ponían feas, saldrían para ayudar a los animales en la pelea. Aproximadamente a las 3 de la mañana las nahualas regresaron y se encontraron con más de 20 perros furiosos esperándolas. Todos observábamos desde las ventanas. Los perros gruñeron y se pusieron en posición de ataque, intentando parecer más grandes y amenazantes. Las nahualas emitieron un sonido espantoso, como un chillido de pájaro enojado, y entonces la pelea comenzó. Los perros se lanzaron al ataque, y al principio parecía que estaban ganando. Las bestias gritaban de dolor y sus chillidos eran desesperados, pero poco a poco la situación cambió. Uno a uno los perros eran arrojados por los aires y caían muertos, pues las nahualas los despedazaban en segundos. Verdaderamente aquello fue una masacre. Los hombres que habían prometido ayudar se quedaron paralizados, pues todos estábamos aterrados. Terminando aquella fatídica pelea, las 2 criaturas ingresaron en la casa sin dar mayores problemas. Al día siguiente, como si nada hubiera pasado, las 2 mujeres y la niña salieron de la casa. Tomaron algunas cosas y se fueron caminando tal como habían llegado, y de esta manera terminó la pesadilla de las 3 nahualas.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. La voz temblorosa de los rezanderos se quebraba con cada palabra, como si supieran que aquello no bastaría para alejar el mal que acechaba. Apenas habían terminado el quinto misterio doloroso, cuando justo a la medianoche una tormenta descomunal estalló con furia sobre el pueblo. El viento aullaba con una rabia desconocida, y la lluvia caía en aguijones helados que arañaban la tierra con violencia. Mi abuelo fue testigo de este evento, y me cuenta que durante esas horas malditas de la madrugada, el suelo mismo parecía gemir de miedo, estremeciéndose bajo un poder oscuro que brotaba desde las entrañas del infierno. La gente decía que Satanás había venido a reclamar el cuerpo de su hija, la bruja mayor, antes de que la enterraran bajo la protección de Dios. Los pobladores al verlo de frente se sintieron presos de un terror primitivo, pues no hallaban dónde esconderse al ver que el mismo demonio se arrastraba entre ellos. La criatura que se alzaba frente al cuerpo de la bruja era una abominación con cuernos pequeños y una cola que se retorcía como un azote de ira. El hedor a azufre era tan espeso que quemaba la garganta y llenaba los pulmones de podredumbre. Cuentan que esa noche Dios y el diablo libraron una batalla por aquella alma, en el remoto pueblo de Pátzcuaro, Michoacán. Corría el año de 1970, cuando ocurrió este aterrador evento. Mi viejo fue testigo de lo impensable mientras velaban a la anciana solitaria. Nadie imaginaba que rezaban por el descanso de la bruja mayor, una criatura chupasangre, y la misma hija de Satanás que había habitado los bosques y cerros durante más de un siglo. Cuando finalmente dejaron caer el cuerpo de la bruja dentro del ataúd, se apresuraron a cantar alabanzas y plegarias desesperadas, pero entonces desde el interior de la caja se escucharon golpes. No un simple crujido de madera, sino golpes brutales y frenéticos, como si alguien arañara y pateara en un intento desesperado por escapar. Los aldeanos quisieron pensar que el cadáver se había movido por accidente, como un reflejo involuntario de la muerte, pero los sonidos continuaban cada vez más fuertes. Eran lamentos ahogados, alaridos de dolor y furia que perforaban la noche como garras afiladas. La gente se arrodilló a rezar con desesperación, pero ni siquiera sus gritos de piedad lograban silenciar los espantosos ruidos. Los pocos que asistieron al funeral lo hicieron más por miedo que por compasión, pues nadie quería dejar abandonado el cuerpo de la anciana, pero ninguno sabía cómo enfrentar lo que realmente yacía dentro de ese ataúd. El aguacero no daba tregua, y mezclado con los lamentos provenientes de la caja, hacía que el miedo carcomiera a todos los presentes. Algunos se excusaban diciendo que iban al baño y jamás regresaban. Otros, más con la piel erizada y las manos temblorosas, simplemente huían sin mirar atrás, abandonando la casona en medio del caos y las plegarias rotas. Mientras la madrugada avanzaba, el viento traía consigo susurros y quejidos que parecían formar palabras prohibidas. Los perros aullaban como si vieran aquello que los humanos no podían ver, un terror que se arrastraba por el aire frío y húmedo. A las 3:30 de la madrugada, la lluvia arreció con una furia que parecía arrancar los techos de las casas, pero lo peor era el eco de aquellos lamentos que seguían escapando del ataúd, como si el alma de la anciana no quisiera ser enterrada, o como si algo mucho peor intentara salir. Todos los presentes podían sentirlo, algo no estaba bien en el ambiente. Una pesadez insoportable se aferraba al aire cada vez que mencionaban a Dios dentro de ese infame lugar, que en vida había sido el hogar de la supuesta bruja. Cuando terminaron de rezar el Padre Nuestro, un golpe seco resonó desde la puerta. Al abrir no encontraron a nadie, solo la furia del viento que se coló con violencia y apagó todas las velas de un solo golpe. La oscuridad total se adueñó de la habitación, y en medio de esa negrura, un gato negro se deslizó como una sombra viva, lanzando un maullido infernal que hizo temblar a todos los presentes.
El silencio cayó como un peso mortal. Aquellos pocos conocidos y vecinos no podían siquiera articular palabra, pues estaban paralizados por un terror crudo y frío. Pero lo que sucedió después fue lo que verdaderamente les congeló la sangre. El gato fijó su mirada ardiente en el ataúd y con movimientos lentos y calculados se subió sobre la tapa. De inmediato empezó a rasguñar la madera con desesperación, como si intentara liberar el cuerpo de la anciana de su prisión. Sus lamentos agudos y retorcidos se mezclaban con el rugido de la tormenta que se desataba afuera. Era como si intentara despertar a la bruja. La noche se volvió aún más oscura, y el estruendo de los truenos sacudía la tierra. En ese momento la cabaña misma pareció estremecerse, como si algo poderoso la quisiera destrozar desde sus cimientos. De repente un crujido seco y escalofriante rompió el silencio, pues la humilde cruz de madera que descansaba sobre el ataúd se partió en dos, como si una fuerza invisible la hubiese quebrado con saña. Algunos se persignaron con las manos temblorosas, mientras otros miraban aterrados hacia la mesa donde reposaba el cuerpo de la bruja mayor. Y fue justo en ese momento cuando el gato negro se escurrió bajo la mesa con un movimiento antinatural, como si su cuerpo fuera una sombra líquida que se deslizaba por el suelo. Un vecino completamente desesperado se asomó por la ventana en busca de ayuda, pero lo que vio hizo que su grito desgarrara la quietud de la noche. 5 bolas de fuego flotaban en el cielo, avanzando en dirección a la casa donde velaban a la bruja. Las llamas eran de un rojo macabro, teñidas con destellos verdes y amarillos que titilaban como ojos hambrientos. «Las brujas vienen por su hermana», gritó el hombre con una voz rota por el pánico. La gente huyó despavorida, empujándose entre ellos con desesperación por escapar de aquella casa maldita, pero no llegaron muy lejos, porque en ese momento se escuchó nuevamente aquel maullido espantoso. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, un lamento semihumano que resonaba con un dolor antiguo y profundo, y cuando la vieja casa quedó sumida en la negrura absoluta, un olor nauseabundo comenzó a impregnarse en el aire. Era azufre, un aroma infernal que abrazaba las fosas nasales y dejaba un sabor ácido en la garganta, y en ese preciso instante que lo vieron, detrás del ataúd, una figura grotesca y aterradora se levantaba de las sombras, como si hubiera estado allí todo el tiempo escondido. Su piel era negra como la noche misma, áspera y agrietada, con destellos húmedos que parecían supurar sangre. Sus ojos eran brasas ardientes, 2 orbes de fuego que brillaban con un odio inmortal. Una cola delgada y arrugada se agitaba lentamente, acariciando el ataúd con movimientos retorcidos, mientras sus garras afiladas rozaban con suavidad la madera rota de la cruz. Cada raspón producía un sonido que helaba el alma, como si estuviera probando la resistencia de los presentes antes de despedazarla por completo. La criatura sonreía con una mueca imposible y deformada, que parecía burla y condena al mismo tiempo. El terror fue demasiado. La gente huyó despavorida tropezando con la oscuridad, mientras los truenos y los alaridos del viento parecían despedazarlos desde adentro. Solo unos pocos lograron llegar a la iglesia del pueblo, donde despertaron al cura con gritos de histeria. Le contaron lo sucedido con palabras atropelladas y cargadas de pánico. El sacerdote palideció al escuchar sobre el gato negro y la criatura que vieron, pues comprendía mejor que nadie el significado de su presencia. Esa bruja debió haber sido demasiado poderosa, pues de otro modo el mismo Satanás no habría venido en persona por ella, dijo el sacerdote con una voz temblorosa. Aquella madrugada la tormenta arrasó con todo. Animales de establo desaparecieron sin dejar rastro, y casas enteras fueron destrozadas por la caída de árboles. El pueblo entero sufrió el castigo por haber intentado darle cristiana sepultura a la hija predilecta del diablo, pero lo peor estaba por descubrirse. Cuando el amanecer finalmente rompió el manto de la noche,
y los gallos cantaron con voz temblorosa. Un grupo de hombres armados con machetes se atrevió a regresar a la casa donde supuestamente se encontraba el cuerpo de la mujer. Lo que encontraron allí quedó grabado para siempre en la memoria oscura del pueblo. En el piso de tierra todavía quedaban restos de ceniza y lodo, y había ropa de bebé sucia y rasgada. Las paredes estaban manchadas con sangre seca, que dibujaba símbolos incomprensibles y retorcidos, pero lo más aterrador era que en el suelo se distinguían claramente huellas de animales. Era como si una manada salvaje hubiera danzado frenéticamente durante la noche, pero el cuerpo de la bruja no estaba. El ataúd había sido destrozado desde adentro, y solo quedaban astillas húmedas esparcidas por la habitación. Desde aquella noche nadie volvió a mencionar el nombre de la bruja mayor, pero todos en el pueblo saben que su aquelarre vino a buscarla para celebrar un último ritual de sangre y fuego. Este relato ocurrió en el municipio de Aldama, en Tamaulipas, y fue una tragedia familiar que hasta el día de hoy nos cubre de luto y tristeza. En aquella ocasión, mis tíos y primos organizamos un viaje a la sierra durante varios días, pues queríamos aprovechar la temporada de caza. Nuestra intención era regresar con algún venado de cola blanca. Nos abastecimos con todo lo necesario para permanecer al menos 6 días, ya que no éramos expertos y sabíamos que encontrar un animal nos tomaría tiempo. Cargamos la camioneta y partimos rumbo a un ejido que era el último asentamiento urbano antes de la zona de caza. Allí dejamos el vehículo y comenzamos una caminata de aproximadamente 10 horas para internarnos en lo más profundo de la sierra. Íbamos confiados y llenos de expectativas. El trayecto fue tranquilo y logramos encontrar un buen lugar para acampar. La primera noche la dedicamos únicamente a descansar. Preparamos una cena sencilla y nos acostamos temprano, pues al amanecer debíamos estar listos. A las 6 de la mañana ya estábamos en marcha, dejando marcas en el camino para no perdernos. Llegamos a un claro y a lo lejos avistamos un jabalí. No era la presa ideal, pero su carne nos permitiría prolongar nuestra estancia, así que decidimos cazarlo. Descendimos con cautela, pues estos animales son astutos y pueden ser agresivos si se sienten amenazados. Extremamos precauciones, pues lo último que queríamos era tener un herido en medio de la nada. Mi tío Oscar se adelantó, acomodó su rifle y disparó. El jabalí huyó, pero la bala le había alcanzado una pata. Pensamos que sería cuestión de tiempo rastrearlo siguiendo el rastro de sangre. Sin embargo, caminamos durante horas sin poder entender cómo un animal herido había logrado avanzar tanto, pero de repente la sangre desapareció. Era algo inexplicable. No había señales de que otro depredador como un coyote se hubiese llevado el cadáver. Por más que buscamos por la zona, el jabalí simplemente se había desvanecido. Ya era tarde, y si intentábamos regresar al campamento, la noche nos alcanzaría en un camino complicado. Después de discutirlo, decidimos que lo mejor era improvisar un refugio y continuar al día siguiente. Sin embargo, comenzamos a preocuparnos, pues Tamaulipas es un estado demasiado peligroso, y en estas zonas es bien sabido que el crimen organizado mantiene plantíos de marihuana. Decidimos no avanzar más, pues desconocíamos en qué terreno nos encontrábamos. Cuando llegó la hora de dormir, nos turnamos para hacer guardia. Además del peligro del narco, sabíamos que en la zona había animales peligrosos. Yo fui uno de los primeros en montar guardia, y calculo que serían alrededor de las 11 de la noche, cuando un fuerte grito nos alertó. Algo se movía a pocos metros de nuestro precario campamento. Los que estaban dormidos despertaron asustados. Todos guardaron silencio, y de repente el grito volvió a escucharse, pero esta vez más fuerte y aterrador. Algo emitía un sonido horrible. Las opiniones se dividieron. Algunos decían que era una mujer,
Otros aseguraban que era un niño, mientras que otros pensaban que podía tratarse de una onza real. Las dudas no duraron mucho, porque de pronto ese sonido cesó por completo, y entonces notamos algo más inquietante. Un silencio absoluto nos invadió. No se escuchaba nada, no había ruido de insectos ni el crujir de las ramas con el viento. Era como si todo a nuestro alrededor se hubiera detenido. A pesar del miedo, caminamos con cautela en dirección al lugar de donde, según nosotros, provenían los escalofriantes gritos. A lo lejos distinguimos el lugar donde horas antes habíamos visto al jabalí. Era visible porque era el único sitio cercano sin árboles, y de repente mi primo Rodrigo gritó con desesperación: Una señora viene caminando y está subiendo por la pendiente". De inmediato mis tíos tomaron sus rifles y corrimos hasta donde estaba mi primo, comprobando que sus palabras eran ciertas. Una mujer avanzaba lentamente en dirección a nuestro campamento improvisado. Mi tío Oscar se detuvo en seco. Su expresión cambió totalmente, y tras unos segundos de silencio nos dijo con voz firme que eso era una bruja, que no podía ser otra cosa. No había ninguna casa cerca, y no era normal que una mujer estuviera sola en la sierra durante esas horas de la noche. Se persignó y luego hizo lo mismo con su rifle. Nos indicó que volviéramos al campamento con cuidado, pero cuando llegamos la mujer ya no estaba. Aún así, la sensación de ser observados nos erizaba la piel. Por ser el mayor, mi tío Oscar tomó el control de la situación y nos ordenó que nadie se durmiera, pues debíamos estar atentos toda la noche. Pero entonces los gritos volvieron a escucharse, y esta vez eran más intensos. Mi tío se levantó furioso y decidió encontrar a la supuesta bruja. Nosotros nos quedamos junto al fuego completamente aterrados, y aunque nadie lo dijo en voz alta, ninguno quería acompañarlo. Pasó una hora y no regresó. Nos empezamos a preocupar, pero conocíamos su carácter. Era terco y obstinado, y cuando se proponía algo no paraba hasta conseguirlo. Sin embargo, nuestra paciencia llegó al límite cuando pasaron 4 horas, y seguía sin dar señales de vida. Para ese momento ya eran las 3 de la madrugada. La vibra del lugar era horrible, y para ser honestos, ninguno de nosotros quería salir a buscarlo, pero tampoco podíamos dejarlo solo en medio de la nada. Con el temor palpitante nos adentramos en la oscuridad y buscamos por todas partes hasta que amaneció, pero no había rastro de mi tío. Su hermano menor, mi tío Rodrigo, sugirió que algunos regresáramos al campamento improvisado por si mi tío regresaba, mientras el resto continuaba la búsqueda. Yo fui uno de los que regresó, pero el miedo no nos dejaba en paz y decidimos quedarnos en ese lugar hasta recibir noticias. Para nuestra sorpresa, el primero en regresar fue mi tío Oscar. Estaba completamente pálido, con su ropa sucia y desgarrada, y su mirada completamente perdida. Nos percatamos de que no traía su rifle, y lo revisamos de inmediato para asegurarnos de que no estuviera herido. Por fortuna, físicamente parecía estar bien, pero algo en mi tío no parecía normal. No pronunció una sola palabra, y permaneció en silencio absoluto, hasta que 1 hora y media después llegaron los demás. Cuando su hermano Rodrigo lo vio, se acercó y habló con él en privado. Nadie más supo qué se dijeron, pero después de aquella conversación, sin dudarlo, nos ordenó que recogiéramos todo y nos largáramos de ese maldito lugar. Nadie preguntó nada. La desesperación en su voz nos bastó para obedecer. Nos apresuramos a regresar al campamento principal, pero cuando llegamos el miedo que ya sentíamos se multiplicó. Todas nuestras cosas estaban rotas. No se robaron nada, simplemente era como si alguien se hubiera asegurado de destruirlo todo. Recogimos lo poco que servía y seguimos caminando sin mirar atrás. Llegamos al ejido aproximadamente a las 7 de la noche y entramos a una tienda para comprar un poco de agua y comida.
Al ver el semblante de mi tío Oscar, la señora que atendía nos preguntó si estábamos bien. Visiblemente nerviosos y alterados, fuimos un poco cortantes, incluso groseros, diciéndole que no era asunto suyo. Salimos del lugar apresurados, pero antes de que cerráramos la puerta escuchamos que la mujer nos gritó: "A la próxima tengan cuidado con las brujas". Nos miramos entre nosotros y la tiramos de loca antes de subirnos a la camioneta. Cuando por fin llegamos a casa, mi tío Rodrigo rompió el silencio y nos contó lo que su hermano le había confesado. Nos dijo que Oscar había perseguido a la mujer que todos vimos, avanzando con cautela para no ser descubierto, pero después de unos minutos comenzó a notar que el camino le resultaba desconocido y no importaba cuánto corriera, no lograba alcanzarla. Cuando la mujer finalmente se detuvo, mi tío le apuntó con su rifle, pero la bala se encasquilló. Intentó disparar de nuevo, pero nada. El arma no funcionaba, lo cual era extraño porque apenas unas horas antes había disparado sin problemas contra el jabalí. Desconcertado, levantó la mirada y se dio cuenta de que la mujer había desaparecido. En ese instante un escalofrío le recorrió todo el cuerpo y decidió regresar con nosotros, pero algo se lo impedía. Afirmó que podía sentir el movimiento de sus piernas al correr, pero para su horror su cuerpo no avanzaba ni un solo centímetro. De pronto sintió una mirada intensa sobre él. Giró la cabeza y justo detrás estaba aquella mujer. Su rostro era espantoso, completamente deforme, con unas cuencas vacías y una boca sin dientes. Mi tío, aterrorizado, intentó golpearla con la culata de su rifle, pero esa cosa se defendió con una fuerza inhumana. Lo sujetó del brazo con facilidad y, como si fuera una simple hoja de papel, lo arrastró con ella, y en ese momento mi tío perdió el conocimiento. Cuando despertó estaba extrañado, pues se encontraba a unos metros de nuestro campamento, como si nunca hubiera salido de allí. Lamentablemente mi tío Oscar murió 3 meses después de lo ocurrido. Dejó de comer y pasaba los días sumido en el sueño, y parecía haber perdido toda energía. Toda mi familia cree que murió por la impresión de haber visto a aquella mujer, pero los más ancianos de Aldama dicen que aquella bruja le robó el alma por haber intentado matarla. Según ellos, lo que bajó con nosotros de la sierra esa tarde ya no era mi tío, sino solo un cuerpo vacío que inevitablemente tenía que morir. Soy originario de las peligrosas tierras de Michoacán. Actualmente formo parte de una organización criminal, aunque el nombre es irrelevante y evidente. No me juego el pellejo en las calles, no extorsiono ni levanto gente. Para entrar en este negocio tuve que matar a una persona, pero esa es la única vida que pesa sobre mi conciencia. Mi padre fue militar, y tal vez si estuviera vivo sentiría repudio hacia mí, pero la familia no se alimenta de patriotismo. Cuando llegué a los 40 años me quedé desempleado, y nadie quería contratarme por mi edad. No tuve otra opción, y para llevar el pan a la mesa tuve que entrar en este mundo. Mucha gente cree que solo hay 2 bandos en este juego, pero en realidad existen 3: la maña, el ejército y el gobierno. Ese tercer bando juega para un lado o para el otro, dependiendo de los intereses en turno, y esto lo vi de primera mano. En un rancho donde trabajé me tocó recibir generales, agentes de la PGR y también licenciados gringos. No puedo revelar la ubicación del rancho, pero su función era clara: reuniones de negocios, fiestas despampanantes, y sobre todo servía como campo de concentración, por llamarlo de alguna manera. Allí llevaban a quienes habían sido levantados y sobrevivientes de enfrentamientos, cualquier persona marcada para morir. Hace algunos meses Televisa reportó que el esqueleto de un infante había sido trasladado con motivos desconocidos. No se trataba de un caso aislado, pues en México existe un mercado clandestino de compra y venta de restos humanos.
La mayoría de los compradores son sectas y grupos ocultistas, pero también hay estudiantes de medicina y forenses que requieren cuerpos para sus estudios, y precisamente de esta manera se financiaba el rancho. Se eliminaba a quienes debían eliminar y luego se vendían los restos. A veces la demanda era tan alta que se daba la orden de levantar personas al azar. He presenciado cosas que romperían la cordura de cualquiera. Llevo años teniendo pesadillas constantes. Prácticamente me despierto gritando todas las madrugadas. Los horrores que he visto me persiguen a cada segundo, pero sin duda lo más aterrador que presencié fue conocer a un verdadero nahual. Lo tenían encerrado en una bodega. Había sido un regalo de una bruja para el patrón, en agradecimiento porque le había donado una gran suma de dinero. Aún recuerdo la primera vez que lo vi. Su piel era de un púrpura oscuro, casi negro. Algunas zonas de su cuerpo tenían pelaje, pero de forma irregular. Sus ojos eran de un tono naranja intenso, pero cuando lo alimentaban cambiaban a rojo. Sus garras eran filosas y gruesas, las cuales desgarraban la carne con facilidad. La criatura medía aproximadamente lo mismo que un caballo adulto, pero lo más perturbador eran sus facciones, pues recordaban de forma inquietante el rostro de una persona. Esa bestia disfrutaba ser alimentada. Sonreía de forma macabra cada vez que escuchaba los pasos de su próxima víctima, como si supiera que estaba a punto de darse un festín. Su expresión era la de un ser completamente desequilibrado. Sus orejas eran triangulares, y en lugar de nariz solo tenía 2 orificios que le servían para respirar. A mí me daban un asco indescriptible, pues cuando ingería sangre, ésta se le escurría por aquellos agujeros. El nahual tenía un temperamento terrible. Exigía ser alimentado cada 6 horas, y si se le hacía esperar aunque fuera solo unos minutos, comenzaba un escándalo ensordecedor. Jalaba con furia las cadenas que lo sujetaban a la pared y gruñía con desesperación, pero lo peor que te podía pasar era llevarle comida cuando ya estaba molesto. En esos momentos su comportamiento se volvía aún más hostil, pues amenazaba con devorar a quien se acercara. La criatura solía pararse en sus patas traseras para intimidar a sus presas, pues le gustaba que estuvieran aterradas antes de devorarlas. Como dato curioso, nunca comía ancianos. De vez en cuando le entregaban mujeres, pero no para alimentarse de ellas. No sé qué edad tenía el nahual, pero era evidente que ya era muy viejo. Lo supimos por el tamaño de sus cuernos. La bruja que le regaló esa bestia al patrón nos dijo que los cuernos de estas criaturas indican su edad, y advirtió que jamás debían ser limados ni cortados, pues hacerlo podría matarlo. Por cierto, esos cuernos eran muy similares a los de un venado. La bodega donde lo mantenían apestaba de forma insoportable. Siempre había gusanos, pero no provenían de cadáveres, ya que, como mencioné antes, todos los restos eran vendidos. Esos gusanos brotaban directamente del lomo de la criatura, y cada día le salían nuevos. Solo se limpiaba el lugar una vez al mes, y siempre durante la luna llena. Cuando me ordenaron hacerlo por primera vez protesté demasiado asustado, pero después de burlarse de mí, me explicaron que el nahual era inofensivo en esas noches. No insistí con mi protesta, porque sabía que me podría costar una bala entre ceja y oreja. Convencido de que estaba cometiendo un grave error, entré a limpiar la bodega. Para mi sorpresa, el nahual estaba completamente inmóvil. Miraba fijamente hacia arriba, sin respirar y sin parpadear. Parecía petrificado. Pude hacer mi trabajo sin problemas, aunque el miedo nunca me abandonó. En el rancho había alguien encargado de todo lo relacionado con la criatura. Era él quien la mayoría de las veces le llevaba la comida. Nosotros lo llamábamos el cocinero. A mí me tocaba apoyarlo de vez en cuando. Calculo que llegué a ver al nahual unas 50 o 60 veces, muchas más de las que me hubiera gustado, pero jamás olvidaré la última noche que estuve en el rancho.
Durante mi recorrido nocturno, al pasar cerca de la bodega noté algo extraño. Había un boquete en uno de los muros. Me acerqué para asomarme y con horror me di cuenta de que la bestia ya no estaba dentro. Inmediatamente avisé por radio y en cuestión de segundos todos comenzaron a correr por el rancho, no por miedo al nahual, sino porque le teníamos mucho más miedo al patrón. Por cierto, el patrón no se quedó para enfrentar la situación. Se refugió en su helicóptero, listo para despegar en caso de que se desatara una matanza. Todos íbamos con el arma en mano. La orden era clara: no dejar que el nahual saliera del rancho, y si teníamos que matarlo, pues que así fuera. Me subí a una cuatrimoto y tomé el camino que llevaba directo al campo de entrenamiento. De repente, de forma inesperada, el nahual apareció frente a mí. Esa noche el cielo estaba nublado, así que solo podía ver la sombra del monstruo, pero por su tamaño y por los cuernos supe de inmediato que era él. Informé su ubicación por radio y me quedé completamente quieto mientras esperaba a los refuerzos. La bestia solo me observaba de forma expectante. Yo esperaba que me atacara, y creo que el nahual esperaba lo mismo de mí. En cuanto se dio cuenta de que más gente venía, se puso agresivo y se me lanzó encima, y en cuestión de segundos me volteó junto con la cuatrimoto. Me habría matado si no fuera porque en ese instante todos comenzaron a disparar. No pude hacer nada más. La cuatrimoto me había caído encima de una pierna y estaba gravemente herido. Nunca perdí el conocimiento, pero por momentos dejaba de estar consciente de lo que ocurría a mi alrededor. No sé cómo lograron regresar al nahual a su bodega, ni cómo lo encadenaron de nuevo. El doctor del rancho curó mis heridas, y después de eso hablé con el patrón y le pedí que me moviera del lugar, pues no quería seguir en el rancho. Aceptó mi petición, pero no porque yo fuera alguien importante, sino porque había encontrado a su valioso nahual. Desde ese día hasta la fecha trabajo en un puesto de películas piratas. Mi función claramente no es vender esa mercancía. Me dedico a reportar cualquier movimiento que ocurra en mi área. Por años guardé silencio sobre todo esto, y tampoco estoy revelando nada demasiado preciso, así que no me estoy metiendo en problemas. Cuento este evento que fue 100% real, porque hace poco me enteré de que un amigo de la primaria terminó siendo comida del nahual. No busco fama ni nada por el estilo, solo que en cualquier momento me pueden levantar los soldados, y no quiero llevarme esto a la tumba. Aquella noche conducía por un tramo solitario de Puebla rumbo a la Ciudad de México. Eran cerca de la 1:30 de la madrugada, y la oscuridad hacía que el camino se sintiera más desolado. De repente un bulto negro en medio del asfalto llamó mi atención. A medida que me acercaba noté que era un animal tirado en la carretera. Detuve el auto y bajé con cautela. Era un perro de mediana estatura, parecido a un pastor alemán. Parecía sin vida, pero al observarlo mejor vi que su estómago se movía levemente. Un rastro de sangre manchaba su hocico, aunque no podía ver la herida exacta. Con el suéter que llevaba puesto me protegí la mano y lo toqué suavemente, esperando alguna reacción. El animal apenas movió la cabeza y me miró con unos ojos que incluso en la penumbra parecían brillar. No intentó morderme, así que con esfuerzo lo levanté y lo llevé a la orilla de la carretera donde había algo de hierba. Pesaba más de lo que esperaba y dejó escapar un leve quejido al moverlo. Caminé al auto y corté una botella de plástico y la llené con agua. Volví junto al perro y vertí un poco cerca de su hocico. Lamiendo con torpeza comenzó a beber. Verlo reaccionar me dio algo de alivio, así que permanecí con él unos minutos, acariciándole la cabeza mientras recuperaba fuerzas. Poco a poco intentó incorporarse. Primero se quedó sentado, observándome en silencio, luego con dificultad se puso de pie.
Bebió un poco más de agua y sin hacer ruido se giró y caminó hacia el terreno baldío que bordeaba la carretera. Lo vi perderse en la oscuridad y pensé que quizá pertenecía a alguien de la zona. Dejé el suéter tirado por si decidía volver y me dirigí al auto. Justo cuando abrí la puerta un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar una voz que en la quietud de la noche susurró algo lentamente. Gracias por el agua, escuché de forma casi fantasmal. Encendí el motor decidido a salir de ese lugar, pero en ese momento un movimiento al costado del camino captó mi atención. Unos metros más adelante, iluminado por los faros del auto, un hombre de aspecto extraño se mantenía de pie. Parecía tener unos 50 años, vestía una piel de animal y estaba cubierto de polvo y suciedad. Mi respiración se agitó cuando vi su rostro. Tenía sangre en la nariz y la boca, y en su mano sujetaba el suéter que yo había dejado para el perro. En ese momento el hombre con una sonrisa en su rostro me dijo: «Gracias por el agua, querido amigo». Sin apartar la mirada, el hombre se dio la media vuelta, se inclinó levemente, y de entre las sombras emergió el mismo perro que había rescatado momentos antes. Y en ese momento comprendí que no era un perro común y corriente, aquello era un verdadero nahual. Pisé el acelerador y me alejé de ahí lo más rápido que pude. Aquel encuentro quedó grabado en mi mente como una cicatriz imborrable. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por ese tramo de carretera, no puedo evitar preguntarme qué fue de él, y cada vez que lo recuerdo, un escalofrío me recorre la espalda. La siguiente historia me sucedió en la selva lacandona, cuando todavía me ganaba la vida vendiendo ceiba. Aquella noche la oscuridad me alcanzó mientras terminaba de preparar la carga. A lo lejos vi cómo varias bolas de fuego descendían lentamente desde la montaña. En ese momento no supe qué eran, y para ser sincero no les presté demasiada atención. Subí al camión y comencé a manejar. No habían pasado ni 5 minutos cuando tuve que frenar en seco, pues en medio del camino había 8 mujeres completamente inmóviles. Me quedé desconcertado, pues ninguna de ellas se movía ni reaccionaba al cambio de luces. Esperé un momento pensando que en cualquier instante se apartarían, pero seguían ahí, como si no existiera el tiempo. Empecé a tocar el claxon con insistencia, pero no se inmutaban. La incomodidad se convirtió en enojo, así que decidí avanzar lentamente, seguro de que tarde o temprano se apartarían. Entonces, justo cuando estaba a punto de golpearlas, ocurrió lo imposible. Las mujeres saltaron con una agilidad sobrehumana y se treparon a los árboles. En el mismo instante, un grupo de pájaros negros salió disparado hacia la oscuridad. Atónito me bajé del camión y revisé la copa de los árboles con la mirada, pero no había nada, ni un solo rastro de ellas. Me pregunté cómo era posible lo que acababa de ver. Aquellas mujeres parecían tener más de 80 años, y de todas formas habían brincado con la destreza de un felino. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sin pensarlo 2 veces volví al camión y aceleré sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a casa. Al contarle a mi familia lo sucedido, sus rostros se llenaron de preocupación. Dijeron que esas mujeres eran brujas y que probablemente se dirigían a un aquelarre, y que tuve demasiada suerte de salir ileso. Esa fue la última vez que trabajé en la selva. Desde entonces supe que algunas cosas es mejor no intentar comprenderlas. Hace varios años viví una experiencia aterradora justo en Semana Santa. Recuerdo que veníamos de regreso del santuario de Chalma, cuando al llegar a la bajada del Conejo la camioneta comenzó a fallar. Íbamos varias personas amontonadas en el vehículo, casi todas mujeres y niños. Solo nos acompañaban mi esposo y su amigo. Entre nosotras viajaba una vecina con su bebé de apenas 2 meses. Como no podíamos avanzar,
Mi esposo y su amigo decidieron buscar ayuda, dejándonos solas dentro de la camioneta. Para entonces ya eran cerca de las 10 de la noche y la carretera estaba completamente desierta. Mientras esperábamos, tratábamos de distraernos platicando, pero de repente algo me hizo levantar la mirada. Nos quedamos paralizadas, pues a lo lejos varias bolas de fuego descendían rápidamente desde el cielo, lanzando quejidos y carcajadas espeluznantes. La sangre se me heló al instante. Sabíamos que no eran simples luces ni algún fenómeno natural. Cerramos bien la camioneta y comenzamos a rezar la Magnífica, esperando que aquello no se acercara más, pero fue inútil. Las bolas de fuego llegaron hasta las ventanas, y en ese instante las vimos con claridad. Eran verdaderas y auténticas brujas. Sus rostros eran una pesadilla, parecían ancianas, pero sus rasgos no eran completamente humanos. Nos miraban con furia, como si supieran que estábamos protegiendo algo que ellas deseaban, y en ese momento me di cuenta de su propósito. No buscaban asustarnos, querían al bebé que estaba con nosotras. Siempre se ha dicho que estas criaturas pueden percibir la sangre pura a kilómetros de distancia. No dejamos de rezar, suplicándole a Dios protección para el niño. Las brujas se enfurecieron aún más. Comenzaron a lanzar piedras contra la camioneta desesperadas por entrar, pero quizás la oración parecía mantenerlas a raya. Después de unos minutos que se sintieron eternos, ocurrió lo inesperado. Las brujas lanzaron un último chillido, y ante nuestros ojos se transformaron en bolas de fuego nuevamente, perdiéndose en la oscuridad del bosque. Apenas pudimos respirar aliviadas cuando vimos las luces de un vehículo acercándose. Era mi esposo y su amigo que volvían con un mecánico. Entre sollozos les contamos lo sucedido. El mecánico, en lugar de sorprenderse, simplemente asintió con la cabeza. «Este lugar está lleno de brujas», nos dijo. «No les importa si es un sitio santo. Ellas siempre aparecen y buscan llevarse a los niños». Desde entonces me pregunto qué pasa en Chalma y por qué esas cosas rondan esos caminos. Lo único que puedo decir con certeza es que si alguien quiere ver brujas, solo tiene que manejar por esos senderos en la madrugada. Faltaba solo una semana para el nacimiento de mi hijo, y en aquel tiempo vivíamos en Tuxpan, Veracruz, en una casa rodeada de árboles. Entre ellos destacaba un frondoso árbol de mango que se alzaba imponente frente a la entrada. Mi esposo trabajaba muy temprano y solía salir de casa alrededor de las 4 de la mañana. Aquella noche parecía como cualquier otra, pero al cerrar la puerta tras su salida, comenzó a golpearla con desesperación. Cuando abrí lo encontré pálido y asustado. Con la voz entrecortada me dijo que había alguien en el árbol. Giré la vista y entre las ramas distinguí una sombra negra que se columpiaba lentamente. El corazón se me detuvo. Mi esposo, intentando armarse de valor, se acercó lentamente, pero en ese instante el árbol empezó a sacudirse con violencia, como si algo lo agitara desde dentro. Sin pensarlo 2 veces, mi marido comenzó a gritarle groserías a esa criatura, retándola con palabras llenas de rabia y miedo. Y entonces ocurrió lo impensable. La sombra saltó del árbol y cayó en el techo de la casa vecina. La figura oscura dejó de ser una simple silueta, y ante nuestros ojos se transformó en una bola de fuego que se elevó rápidamente en dirección a la montaña. Los días pasaron, y poco a poco traté de convencerme de que todo había terminado, pero estaba muy equivocada. Cuando nació nuestro hijo, aquella maldita bruja regresó. Una noche, sin motivo aparente, la luz se fue de manera inesperada. La casa quedó en completa oscuridad, y un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando escuché un grito de mujer proveniente de la azotea. Cada vez se hacía más fuerte y más aterrador. De repente algo comenzó a brincar sobre el techo, como si estuvieran danzando frenéticamente.
Mi esposo furioso se levantó, tomó agua bendita y la roció por toda la casa. Apenas unas gotas tocaron el suelo, cuando aquella presencia emitió un alarido espeluznante antes de alejarse en la noche. Después de esa experiencia no lo pensamos más. Vendimos la casa y nos mudamos a la Ciudad de México. Hoy nuestro hijo tiene 5 años y afortunadamente nunca volvimos a vivir algo similar, pero hasta la fecha, cuando recuerdo aquellas noches, un escalofrío me recorre el alma. Esta historia ocurrió cuando yo era apenas un bebé, de tal forma que todo lo que van a escuchar me lo contó mi madre. Vivíamos en un pequeño pueblo apartado de la ciudad, un lugar donde la brujería era algo común. Se decía que estaba lleno de brujos y que muchas cosas extrañas sucedían sin explicación. Mi padre siempre fue un alcohólico empedernido y siempre pasaba las noches en la cantina junto con mis tíos, sin importarle que mi madre y yo nos quedáramos solas. Aquella noche, alrededor de las 2 de la madrugada, mi madre despertó sobresaltada. Entre sueños podía escuchar mi llanto, pero por más que intentaba reaccionar, algo parecía impedirle despertar por completo. Cuando finalmente logró incorporarse, notó que yo no dejaba de llorar desesperadamente. Supuso que tenía hambre, así que fue a la cocina a prepararme un biberón. Mientras regresaba a la habitación, un ruido extraño la hizo detenerse en seco. Provenía del cuarto donde yo estaba. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar mi llanto más fuerte que nunca, como si algo me estuviera lastimando. Yo estaba tirada boca abajo envuelta en una vieja cobija, pero lo peor fue cuando me levantó, pues tenía una marca de mordida en la cabeza. El miedo la paralizó por un instante, pero al sentirme entre sus brazos reaccionó de inmediato y comenzó a rezar con todas sus fuerzas. En ese momento lo supo. Aquella cosa seguía cerca. Un grito desgarrador resonó en la habitación. Era un lamento desesperado y totalmente inhumano. Algo en la habitación chillaba con furia mientras mi madre continuaba rezando sin detenerse, con lágrimas de terror resbalando por su rostro. Mi madre no pudo dormir en toda la noche, aferrándome a su pecho hasta que amaneció. Al día siguiente le contó a mi abuela lo sucedido, y sin dudarlo le pidió que pusiera protecciones en la casa, pues aquel ataque había sido provocado por una bruja. Mi madre hizo lo que mi abuela le recomendó, y gracias a Dios aquella presencia nunca volvió. La marca en mi cabeza permaneció durante años, pero con el tiempo desapareció. Lo que ocurrió aquella noche sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura. Aquella noche una bruja intentó llevarme, pero mi madre luchó con todas sus fuerzas para evitarlo.